Comenzamos. Muy bien. Entonces, vamos a... Acá lo que se conectan, perdón, buenos días a Sí, todos. muy buenos días, ¿Se sí, me para escucha? servirle. Sí, le escucho muy bien, a sus órdenes. Gracias. Tengo unas dudas, no sé si en el transcurso de la tarde usted le pueda mandar un mensajito para aclarar ciertas dudas que tengo sobre los coloquios que se presentan y el- todo el proceso que sigue. Entonces, no sé si Claro que sí, en con la mucho tarde usted gusto, me dice. con mucho gusto. Claro que sí, cuando usted nos indique, con mucho gusto estaremos por ahí pendientes. Eh, bueno, el coloquio esencialmente es una reunión de nuestros alumnos de maestría, de doctorado, que tienen como principal intención el poder reflexionar sobre algunas propuestas de investigación. Eh, bueno, en este caso, en primer grado o en primer cuatrimestre, pues sé que seguramente apenas se va comenzando, pero la participación es abierta. Eh, Nuestro esquema de obtención del grado tiene muchas opciones, por ahí lo habíamos comentado con anterioridad, y eh, se puede, la persona puede obtener el grado de doctorado a través de la tesis doctoral, a través del reporte académico, a través de cierto tipo de informe desde la experiencia, pero uno de los mecanismos que en los últimos años para la red ha tenido un impacto sumamente positivo ha sido a través de presentar 3 publicaciones académicas. Las publicaciones académicas que se pueden hacer a lo largo del programa de doctorado, es decir, a lo largo de los 6 cuatrimestres, inclusive post, es decir, al haber concluido los 6 cuatrimestres todavía previo naturalmente a la obtención del grado, se puede todavía eh, eh, llevar a cabo una publicación, pero finalmente la intención siempre es que los estudiantes puedan aprovechar este tiempo en el transcurso de este proceso de formación eh, y pueden presentar sus publicaciones, bien sea en una revista especializada en el campo de la educación o bien sea a través de las memorias que la propia institución va elaborando a través de los coloquios. El requisito que nos piden nuestras rectorías es que sean 3 publicaciones a lo largo de estos 6 cuatrimestres. Entonces, esto significa que algunos de ustedes, quienes tienen algún avance, alguna propuesta ya definida, pueden participar desde ahora, otros podrán participar un poco después. Y bueno, el espacio para que todos presenten su ponencia o para que sean autores en estas memorias de los coloquios es abierto y la participación como asistente al coloquio no tiene ningún tipo de costo. A todos los participantes se les entrega una constancia por asistir, por escuchar a sus compañeros, por escuchar desde luego a las personas que participan como lectores, como revisores, y muy especialmente a aquellos que participan como ponentes o como autores, pues tienen el beneficio de que adicionalmente a participar, a vivir esta experiencia, este aprendizaje, pues también pueden ir avanzando en este cumplimiento de los requisitos para la obtención del grado. Pero bueno, maestra Pati, estaré por ahí pendiente de su mensaje, de su llamada, con mucho gusto. Y bueno, pues si están de acuerdo, vamos a comenzar. Bienvenidos todas y todos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Y bueno, vamos a seguir hablando de la investigación cuantitativa. Voy a permitirme nuevamente apagar un poquito mi cámara para proyectar a todos ustedes un documento, este documento que será finalmente nuestro documento de trabajo. Eh, entonces,
Vamos a utilizar el mismo documento que hemos estado utilizando. Y bueno, espero, bien, hay alguien más que desea acompañarnos. Excelente. Bienvenido, maestro Gerardo. Bueno, espero que todos y todas ustedes estén disfrutando este curso. Sé que este curso, pues bueno, representa un reto importante por el lenguaje, por los cálculos, ¿verdad? Que son un reto siempre importante, pero bueno, yo les agradezco a todas y todos ustedes que nos acompañen. Y bueno, ¿qué recorrido llevamos? Llevamos un recorrido pequeño. Hemos hablado de que hay, eh, para comenzar, la estadística podríamos agruparla o dividirla en tres grandes grupos. Hablábamos de una estadística descriptiva, cuya principal función es tratar de describir las poblaciones, los fenómenos, las muestras. Hablábamos de una estadística inferencial, una estadística muy poderosa, por cierto, donde lo que se busca es poder inferir, poder deducir información de un conjunto determinado de datos. Y también hablábamos de la estadística correlacional, ¿sí? Esta estadística correlacional que busca relacionar o vincular variables estadísticas o, en su caso, aleatorias. Y comentábamos que particularmente en este curso atenderemos dos cuestiones de estadística básica. La primera, que era una estadística descriptiva, la segunda, la estadística correlacional. ¿Sí? Entonces, tratamos de ir construyendo poco a poco los conceptos que necesitamos. Hablamos de la idea de población, la idea de muestra, la noción de clase. Además de esta noción de clase, la definición, por ejemplo, de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, de porcentaje. Y después ahí recordamos eh, eh, algunos conceptos muy conocidos por todos, como son las medidas de tendencia central. Ahí hablamos justamente de la moda, de la mediana, de la media, como instrumentos sumamente importantes, sumamente importantes. Y bueno, eh, después de estas definiciones, hablamos también de las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, donde tenemos la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Y finalmente terminamos hablando de cómo estas medidas, ¿sí? De cómo estas medidas tenían un impacto sumamente importante. ¿Sí? Cómo estas medidas tenían un impacto sumamente importante porque considerando la ley de los grandes números nos permitían justamente poder estratificar, poder clasificar la población considerando su media, considerando también su desviación estándar. Bueno, pues entonces vamos a continuar justamente con este camino y el día de hoy vamos a seguir hablando de estadística, pero vamos a centrarnos principalmente en cómo nosotros podemos relacionar dos variables aleatorias, ¿sí? Esto vamos a ponerle un número, este es el ejercicio 11, entonces vamos a llamarle la definición 12, ¿sí? Esta definición 12, una disculpa, todos pueden observar bien la pantalla, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Sí se logra escuchar y ver bien. Sí, doctor. Sí, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a tratar de definir
cómo es que podemos relacionar justamente dos variables estadísticas. Y la relación que se da entre dos variables estadísticas es sumamente importante a la hora de hacer investigación cuantitativa, porque en muchas ocasiones nosotros queremos establecer relaciones justamente entre dos variables. Por ejemplo, queremos saber si nosotros definimos el aprovechamiento escolar de una forma cuantitativa, posiblemente expresado a través de un determinado valor. Podemos saber, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen las horas de estudio, las horas de práctica. Es decir, si a mayor número de horas de práctica, podemos incrementar el aprovechamiento escolar, por ejemplo. Esa podría ser una pregunta. En temas de salud, por ejemplo, nos interesa saber si a mayor número, número eh, de altura, por ejemplo, mayor peso. ¿Cuál es la relación que hay entre el peso y la altura? ¿Cuál es la relación que hay entre el aprovechamiento escolar y el número de horas de práctica? ¿Cuál es la relación que puede haber, por ejemplo, entre una determinada variable que podríamos llamar X, una variable que es medible, que es cuantificable, y otra variable que es medible y que es cuantificable? Entonces, en matemáticas, eh, muchas personas se han sido cuestionado sobre la relación entre las variables aleatorias, ¿sí? Hay, podríamos decir, estudios amplios, ampliamente conocidos sobre la relación entre ellos. Bienvenida, maestra, sobre la relación entre ellos. Y entonces, eh, podríamos establecer esta relación utilizando un concepto que escribe el matemático de apellido Pearson y que conocemos comúnmente como índice de correlación de Pearson. Índice de correlación de Pearson. Y este índice de correlación de Pearson nos dice lo siguiente, nos dice, sean X y Y variables estadísticas, ¿sí? Pueden ser aleatorias o no pueden ser aleatorias, pero en general lo que nos interesa es que sean variables estadísticas, es decir, que sean variables eh, que sean, que sean medibles. Entonces, sean X y Y variables estadísticas. Entonces, el índice de correlación de Pearson se define de la siguiente forma. Expresarlo mediante una ecuación. Comúnmente le llamamos R de XY. ¿Sí? R es el índice que relaciona a la variable X con la variable Y. Y que la podemos entender como un cociente de N por la suma de los productos de la variable X por Y menos la suma de la variable X por la suma de la variable Y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de N por la suma de los términos al cuadrado de la variable X menos la suma
de los términos de la variable x elevados al cuadrado. Ahí está. Cerramos ahí el corchete. Y todo esto que escribimos, pero ahora con la variable y. Es decir, n por la suma de las y al cuadrado menos la suma de las y elevadas al cuadrado. Ahí está. Entonces, este número lo conocemos como el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, con n, el número de elementos de las variables x y y, ese es n, es el número de elementos definidos en cada una de las variables, pero además de ello, este número r de xy, ¿sí? Siempre es mayor o igual que menos 1 y es menor o igual que 1. Entonces, podríamos presentarse los siguientes casos. Se presentan los siguientes casos. Número 1, que r de xy sea mayor que 0, significa que x se relaciona, ¿sí? La variable que se relaciona proporcionalmente con la variable y. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si x crece, también y crece. Y entonces podemos decir que la correlación es positiva. ¿Sí? Es decir, que una variable de alguna manera influye en el desarrollo de la otra variable. Eso es justamente lo que significa. Que hay una influencia de una variable en la otra. Ahora, un segundo caso se da cuando justamente r de xy es menor o igual que 0. Y entonces lo que decimos es que la variable x se relaciona inversamente proporcional con y. Es decir, sí, hay una relación. ¿Esa relación se da? Sí, existe esa relación, pero la relación no es que si x crece, y crece, ahora es que si x crece, y decrece. Entonces tenemos otro tipo de relación. Y disculpen, aquí no es menor o igual, aquí es estrictamente menor. Disculpen. Una relación que es estrictamente menor. ¿Sí? Entonces, si es mayor que 0, se relaciona proporcionalmente. Si es menor que 0, se relaciona inversamente proporcional. ¿Sí? Y después tenemos el caso en que r de xy es 0. Otro caso muy interesante, el caso en el que r de xy es igual a 0. Este sería el tercer caso. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está el tercer caso, r de xy es igual a 0. Y entonces no hay
relación. Podemos decir que no hay relación entre X y Y. ¿Sí? Este tercer caso, no podemos afirmar que la relación se dé, que exista. ¿Sí? Y claro, esa relación puede no existir porque en efecto, eh, eh, porque en efecto, eh, eh, digamos, la relación no se dé, o porque la información que tenemos desde la muestra o desde la población no sea suficiente para afirmarla, ¿sí? Que ese sería un tipo de problema estadístico importante. Sí, muy bien. ¿Vamos bien con esta definición? ¿Alguna duda? Perdón, doctor, la última parte, eh, ¿la podría repetir? Ahí cuando X es igual a cero, que ya nos explicó que no hay relación, pero se me fue la idea Ah, sí, ahorita. claro que sí. Lo que significa que no exista correlación es que no tenemos elementos para afirmar que la relación se dé, ¿sí? Vamos a suponer que alguien, eh, un profesor, bueno, una empresa es denunciada, una empresa cervecera es denunciada porque el gobierno indica que el consumo de cerveza genera sobrepeso, por ejemplo. Y entonces en un estudio de correlación, donde se mide el peso de las personas en distintos momentos, un grupo de personas seleccionadas como muestra, un grupo de personas que también se mide el consumo de cerveza correspondiente en un determinado tiempo, se analiza si en efecto el consumir cerveza incrementa, hace que las personas tengan algún tipo de sobrepeso. ¿Sí? Entonces, que la correlación sea cero significa que no se establecieron, al menos para esa muestra, al menos para esa población, no se estableció, no hay evidencia de que exista una relación entre el consumo de cerveza y el sobrepeso de las personas, por ejemplo, ¿no? Que en este caso que estoy mencionando sí existe, ¿eh? Es decir, hay estudios que demuestran que el consumo de cerveza eh, tiende a eh, implicar en el incremento del peso de las personas, ¿no? Pero que sea cero significa que o bien en la muestra no hay la suficiente información para así evidenciarlo, o bien ese no se da, Gracias. ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a trabajar un poquito con con este índice de correlación de Pearson y vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo número 13, y vamos a considerar los siguientes datos. Entonces, consideremos los siguientes datos de las variables aleatorias, de las variables estadísticas X y Y. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla. Quienes deseen participar nos pueden compartir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos X, que tenemos Y. Y podríamos tomar un dato muy simple, como es la edad del estudiante, y podríamos pensar en un dato Y que es el número de hijos. Ajá, entonces podemos pensar si existe algún tipo de correlación entre la edad que tiene el estudiante de doctorado y el número de hijos que tiene. ¿Ok? Bueno, entonces no voy a agregar nombres, pero sí me gustaría agregar datos y si es posible que estos datos fueran verdaderos, sería muchísimo mejor.
¿A quién le gustaría compartirnos? Adelante, por favor, su edad y el número de hijos. Al compartir pantalla, Google Meet no me permite, pero pueden hacerlo de viva voz, maestra Mónica. Adelante, por favor, si está amable. 57, 57, Ah, 2. ajá, 2, excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Creo que no me permite ver quién levanta la mano. 40, Maestra 2. Dalia, sí, ¿verdad? 42, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Con toda confianza, adelante. 48, doctor. 48, 2 hijos. 2, muy bien, muchas gracias, excelente. 40 de 35, edad, doctor. 3 hijos. 43, ¿cuántas más, perdón? ¿Me dijeron ahorita? 35 años, ningún hijo. Muy bien, excelente. Ajá, Tengo 35 años y ningún hijo. todavía ninguno, muy bien, Ya me ok. había notado. Ah, ya lo había notado, ya Pero lo había notado con sí. uno. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que desee compartirnos sus datos? Perdón, doctor, me parece que 35 dijo que no tenía hijos. Ah, ya, ok. Perdón, gracias. Ok, Sí, es muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartirnos? Sesenta y uno, 2. Muy bien, 61, 2. Ajá, muy bien. Nos faltan 3 casillas. ¿Alguien más que desee compartirnos su edad y el número de hijos? ¿Nadie más? Ok, entonces vamos a tomar estos como nuestros datos, ¿ok? Vamos a tomar estos nuestros datos. Y bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto es n? Pues n es el número de elementos de cada variable. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto vale n? En este caso, 6. n es igual a 6, así es, perfecto. N es igual a 6. Y entonces vamos a ir obteniendo cada uno de los elementos que necesitamos para resolver, para poder calcular nuestro índice de correlación de Pearson. Por ejemplo, ¿cuánto vale la suma de todas las X? Pues la suma de todas las X sería sumar 57 más 40 más 48 más 40 más 35 más 61. Por favor, si son tan amables, ¿cuánto nos da esta suma? Es que 57 más Más 40, más 48, más 40, más 35, más 61. 48 más 40 más 35 más 61. Son 281. ¿Perdón? ¿Cuánto nos da? 281. 281. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer la suma de todas las Y's. Y la suma de todas las Y sería 2 más 2 más 2 más 3 más 0 más 2. 12. ¿Qué es cuánto? 12. A ver, serían 11, ¿no? 11, 11. Sí, ¿verdad? 11. Sí, porque no Muy es bien. un numerador, era 0 el niñito, el bebé. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la suma de los productos.
Es decir, vamos a sumar X por Y. ¿Cuál es la suma de los productos? Pues aquí nada más hay que cuidar el orden, ¿no? 57 va con 2, más 40 va con 2, más 48 va con 2. Ay, esto está mal. 48 va con 2. Más 40 va con 3. Más 35 va con 0, ¿verdad? Más 61 va con 2. ¿Correcto? Muy bien, ¿podrían apoyarme? ¿Cuánto nos da esta suma? 57 por 2, ¿verdad? Nos da 114, 80, más 48 por 2 es 96, más 3 por 40 es 120, más 35 por 0, pues es 0, más 61 por 2 es 122. Entonces, ¿cuánto nos da esta suma, por favor, si son tan amables? 452. 452, así es. Ahí está, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a sumar la suma, vamos a hacer la suma de todos los términos de x al cuadrado. Esto no va a ser fácil. A ver, les pido ahí su apoyo. ¿Cuánto es 57 al cuadrado? Por favor, ¿podrían ayudarme? ¿Cuánto es 57 al cuadrado? Me da 3249. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto sería 40 al cuadrado? 1600, ¿verdad? ¿Correcto? 1600. Más, ¿cuánto es 48 al cuadrado? 2104. 2304. 2304. Muy bien, muchas gracias. Más, ¿cuánto es 40 al cuadrado? Es 1600. Más 35 al cuadrado. 1225. 1225. Más 61 al cuadrado. ¿Cuánto es 61 al cuadrado? 3721. 3721. 3000, Sí, doctor. 3000. 3000. Sí. 3721. 721. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y cuánto nos da esta suma, por favor? Si son tan amables. $13,699. 13,699. 99. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Perfecto. Y vamos a hacer ahora lo mismo acá. Vamos a calcular ahora la suma, pero de las 10 cuadradas. Tomar las 10 elevadas al cuadrado. Y esto esencialmente 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado que es 4, más 2 al cuadrado que es 4, más 3 al cuadrado que es 9, 0 al cuadrado es 0, más 2 al cuadrado que es 4.
Entonces, ¿cuánto nos da esta suma, por favor? Está 25, ¿verdad? Sí, sí, sí. 25, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y bueno, adicional, ¿ves? Bueno, podemos dejar simplemente con esto. Y ya estamos en condiciones, ya tenemos todos los datos para utilizar la ecuación de Pearson. Acá está la ecuación de Pearson. Entonces, si nosotros nos vamos abajo, creo que ya estamos en condiciones de utilizar esta ecuación. Porque esta ecuación es igual a ¿quién? Esta ecuación es igual al cociente. ¿Sí? Al cociente que tiene n. ¿Cuánto es n? 6, ¿verdad? 6. Por la suma de las x por y, que ya vimos que la suma de x por y es 450. 452, así es, muy bien. Menos la suma de las x, que era 281, por la suma de las y, que era 11, entre la raíz cuadrada de n otra vez, que es 6, por la suma de las x al cuadrado, o sea, por 13,699, menos el cuadrado de la suma de las x. La suma de las x era 281, ¿verdad? A ver, sí, 281 elevados al cuadrado. Ahí está la primera raíz cuadrada. Por la raíz cuadrada, a ver, voy a dar hacia atrás. No. A ver, voy a dar. Vamos a ver si ahí ya me la separa. Sí, ya la separó. De otra vez 6, que es n. Pero ahora por la suma de las y elevadas al cuadrado, que es 25, menos la suma de la y elevada al cuadrado. Ahí está. Ven qué bonito. Cálculo muy bonito. Perfecto. Entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual al cociente que tiene arriba. 6 por 452. ¿Cuánto es, por favor? $2,712. 2,712. Muy bien. Menos, ajá, 281 por 11. ¿Cuánto es? Menos. 3091. Ah, caray. ¿Sí está bien? 3,091, ¿verdad? Ahí está. ¿Correcto? Yo tengo ¿O otra hay alguna respuesta. razón? Yo Ajá. tengo otra ¿Qué respuesta. Menos 379. de multiplicar 281 por 11? Ah, no, es que escuché que dijo 2712 menos 281 por 11. Ya. Sí, no, es sería, era la multiplicación, pero tal vez yo me expresé mal, era 200. Entonces nos va a quedar 2,712 menos 3,091, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Y abajo tenemos raíz cuadrada, ajá, que sería justamente 6 por 13,699. Muy bien. ¿Cuánto nos da eso, por favor? ochenta y dos mil ciento noventa y cuatro.
52,194. Muy bien, un momentito, por favor. 82,194, Doc. 82,194, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora, menos el cuadrado de 281, por favor. Uno. 78,961. 71,981, Espérame tantito. ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. 78961. 78961. Ujú. 961. Ah, gracias, muy amable. Había puesto 8. Excelente, muy bien. No, pero a ver, Ahora esto por perdón, Doc. Es 281 al cuadrado es 78961. Sí, 78961. ¿Así está correcto? ¿Ahí está correcto? Sí. sí, 7, 8, 9, Ok, 6. ok, muchas gracias, muy amable. Ahora esto por la raíz cuadrada de 6 por 25, ¿cuánto es? 150, ¿verdad? ¿Sí? Menos 11 al cuadrado, 11 por 11, 121. Entonces esto es igual a un cociente y veamos que ya desde arriba ya va a ser negativo, Ujú. Son ¿verdad? menos 379. Ok, entonces, ¿cuánto nos da, perdón? Menos 379. 379. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Sobre la raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos da la primera raíz cuadrada? 82,194 menos 78,971. ¿Cuánto nos queda de esa resta? Ajá. ¿Cuánto nos queda? 82,194 menos 78,961. 56,85. Sí. Ah, A ver, espérame tantito, déjeme rectificar. algo, una cantidad entre 3,000 y 4,000. Sí, a ver, permítame, déjeme, es 82,194 menos 78961. Eso da 3,220, 3,233 y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ajá, así, en un momentito, muy bien. Y esto, ahora por la raíz cuadrada de 150 menos 121. Queda 29, ¿verdad? ¿Sí está bien? 29. ¿Mm? Y entonces ahora sí, esto es igual a el cociente que tiene arriba menos 379 sobre la raíz cuadrada de 3,233. ¿Cuánto es esto, por favor? Este calculadora no se diga. La raíz cuadrada de 3,233, compañeros. 56,85. 56,85, muy bien. Por la raíz cuadrada de 29. 5 punto y algo, ¿verdad? 5,38.
5.38. Muy bien. Entonces, finalmente esto es igual al cociente que tiene menos 379 sobre 56.85%. Nos da esto, por favor. Por 5.38. 305.85. Perdón, ¿podría repetirme? 305.85, 56.85 por punto 5 por 5.38, 305.85. 85, excelente, muy bien. Y ya solo nos restaría dividir, ¿verdad? Esto nos va a dar menos 379 sobre 305.85 Menos 1.23. 1.23. Pregunta, a ver, revisemos si todas nuestras operaciones son correctas, si está bien. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Aquí lo que tenemos es un coeficiente de correlación negativo. Negativo, ¿verdad? Este es un coeficiente de correlación negativo. Esto significa, si nos vamos a nuestra tabla, que ligeramente, ¿sí? A mayor edad, pareciera que hay un ligero incremento en la población, aunque no es completamente claro, porque si nosotros observamos, más o menos el número de hijos es casi constante. Realmente solamente tenemos dos casos, que en 40 hay 3 y que en 35 hay 0. Pero los demás casos es más o menos constante. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar un ejercicio, no para ahora, pero sí como un ejercicio de tarea, donde este va a ser el ejercicio 14. Vamos a ponerle aquí, ejercicio 14. Y es calcular el coeficiente de correlación de Pearson para las siguientes variables estadísticas. Y vamos a fijar el mismo caso del número de hijos, perdón, el mismo caso de la edad del estudiante, pero vamos a tratar de compararlo con otra variable que podríamos llamarle, si a ustedes les gusta, Z, pero ahora va a ser el número de hermanos, ¿sí? Y voy a pedirles a las personas que generosamente nos compartieron sus datos, si amablemente nos comparten ahora estos nuevos datos. Es decir, cuál es el número de hermanos que tienen, para que ustedes puedan comparar la correlación de X con Y y de X con Z, y ver cuál de las dos es más o menos igual o es más alta. Adelante, maestra Mónica, por favor, su pregunta. Maestra, ¿también cuentan los hermanos fallecidos? Sí, claro, claro Ok. claro que sí. Entonces, voy a borrar estos datos, les pedimos aquí el orden, vamos a guardar el mismo orden. Entonces, quien nos comentó de 57 años, ¿cuál es su número de hermanos, 3. por favor? 3. 3, muy bien. ¿De 40? La 3. segunda persona, 3. ¿De 48? ¿De 48? ¿De 48? A lo mejor tiene su. A ver. A lo mejor se salió. Ok. Sí, de 48 nos dijo que tenía 2 hijos. Ok, vamos a
Vamos a dejarlo por el momento, voy a escribir 0 en lo que tal vez nos indica. 40, de 40, 5, doctor. 5, muy bien. De 35, 2, doctor. ¿Cuántos, perdón? 2. 2, ajá. Y de 61, 3. 3. Miren, a simple vista, sin todavía considerar el caso de 48, se ve un incremento. Observemos que el número de hermanos es mayor que el número de hijos. Ajá. El número de hermanos es mayor que el número de hijos, las edades son iguales. Entonces, la expectativa es que el coeficiente de correlación de Pearson de RXZ probablemente sí va a ser positivo. Ajá. Y probablemente va a ser una relación de correlación positiva. ¿Sí? Vamos a ver si esto es así, ¿verdad? Porque este es el ejercicio justamente de tarea. Entonces, nuestro trabajo va a ser calcular justamente este coeficiente de correlación R de X, Z. Y claro, en la ecuación, ¿sí? En la ecuación que nosotros utilizamos para calcular, porque a lo mejor esta podría ser una de las preguntas, ¿verdad? Ahora, ¿qué ecuación usamos? Es exactamente la misma, nada más en cada una de las 10 vamos a escribir Z. Esta es nuestra ecuación. Entonces acá vamos a escribir Z. Lo hago directamente para que ustedes simplemente lo sustituyan. Doctor, ¿habría forma de que los compañeros que por el momento no pueden contestar proporcionaran los datos para que fuera una estadística más robusta? Sí, sí, de hecho, eso sería ideal. Si ustedes les están de acuerdo, puedo pedir este dato en un momento más por medio de nuestras redes de comunicación y les comparto en el grupo de WhatsApp la tabla completa, ¿sí? Les comparto la tabla completa. Ahora, habría un detalle, porque si queremos comparar un ejercicio considerando que la X es la misma variable y que solamente quien cambia es Y y Z, sí necesitaríamos específicamente los mismos datos, es decir, no tener más datos ni menos. Por ejemplo, ahorita tendríamos alterado el caso de 48 años con el número de hermanos, porque no lo sabemos con precisión, ¿verdad? Entonces, ya tan solo ese cambio afectaría nuestro estudio, ¿sí? Y si agregamos más que no están, desde luego que también se modifica. Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Pues de favor esta ocasión dejarlo así, ¿no? Porque pues cuando hacemos las tareas muchas veces calculamos como en el primer ejercicio y por 0.15% la otra vez estábamos mal. Claro, claro. Ok. Claro, vamos entonces a agregar nada más este dato, a ver si lo podemos tener, el dato de 48. ¿Ok? Bueno, parece ser que alguien más iba. No era usted, ¿verdad, maestra Mónica? Muy bien. Perdón, doctor, la maestra Delia mencionó la información, pero no sé si ella ya haya dado los datos en la tabla anterior. A ver, permítame un momentito. Vamos a entrar en. Debe estar aquí en mensajes de la llamada, ¿verdad? A ver, un momento. Ah, en el chat. La maestra Delia, la maestra Margarita, pero no sé si la maestra Dalia exactamente. Maestra Dalia, ¿usted participó en la tabla pasada? ¿Sí? Es que no me di cuenta si me anotó porque creo que también alguien más dijo, profe, y yo tengo 45 años y creo que anotaron a alguien de 40 porque creo que hablamos al mismo tiempo. Ah, ya. Entonces Pero creo que no la mejor pusimos.
Sí, No. tiene usted razón. Una disculpa, le ofrezco una Sí, no se disculpa. preocupe. Perdón. Ok, vamos a dejar la tabla así y esperamos que al final de la sesión les pueda enviar la tabla con la corrección. No se preocupen, la compartimos por ahí en el grupo. Para que ustedes puedan tener los datos y sea comparable, ¿no? Si cambiamos un elemento, ya afectamos la investigación que hacemos. Bueno, entonces, una pregunta que alguien podría hacerse, bueno, ¿esta es la única manera de relacionar variables estadísticas? La respuesta es no. Hay otros métodos para poder establecer la relación entre las variables estadísticas. Algunos de estos métodos, siempre en el campo de la estadística, pues uno puede cuestionarse cuál método funciona mejor, en qué casos funciona mejor. Lo cierto es que lo que vamos a mostrar ahora, que es una idea esencial, una idea muy básica, eh, probablemente nos ayuda a poder afirmar el cálculo de un coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Es decir, lo que ahora vamos a mostrar en esta definición, que sería la definición número 15, es otro método para poder establecer la relación entre dos variables estadísticas. Pero este método tiene una naturaleza diferente, porque este método no busca desarrollar un índice, sino que más bien busca poder explicitar cuál es la relación que hay entre la variable X y la variable Y. Es decir, es un método que busca establecer una ecuación que conecta, que relaciona directamente a una variable con otra. Sin embargo, esta ecuación que vamos a construir no es una ecuación exacta, porque la parte interesante es que nosotros tenemos los datos, pero no conocemos la relación entre los datos. Es decir, nuestro trabajo es poder establecer esa relación con los datos dados. Y esto no es una tarea tan simple. Entonces, lo que utilizamos es una herramienta de aproximación, o que comúnmente llamamos en matemáticas de interpolación. Es decir, sean X y Y, dos variables estadísticas. Entonces, la recta de ajuste, definida por estas dos variables, es justamente una recta que aprendimos en la secundaria, en la preparatoria, y igual a X más B. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta, que comúnmente llamamos la ecuación de la recta con ordenada en el origen. ¿Sí? Donde, o con, donde A tiene una definición muy específica. Acá es donde aparece un poquito la complejidad. Donde A es igual a N por la suma de X por Y menos la suma de las X por la suma de las Y. Probablemente involuntariamente un micrófono escucho que se mueve bastante por allá, o tiene algún tipo de interferencia. N, por otro lado, por la suma, muchas gracias, de las X elevadas al cuadrado, menos
la suma de las X elevadas al cuadrado. Así se ve. Ahí está. Entonces, este A al que estamos haciendo referencia, le llamamos justamente pendiente. Esta es la pendiente de la recta. Y B es el otro término, un poquito parecido a A. B que es la suma de todas las Y's por la suma de todas las XY's, perdón, por la suma de las X al cuadrado, disculpen, hay un error mío. Menos la suma de X por la suma de las XY's, ahora sí, sobre el mismo valor, N, suma de las X cuadrada, menos la suma de las X elevadas al cuadrado. Ahí está. Ahí está, justamente. Y este B es el punto con ordenada en el origen. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos justamente esta recta de ajuste, que es la recta que nos ayuda a encontrar cuál es la relación que se establece entre la variable X y entre la variable Y. Ahora, me gustaría explicar un poquito cómo se construye esta recta. Voy a irme a un programa muy simple que nos ayuda a dibujar algunas cosas. Vamos a ver si encontramos. Aquí está. Se llama Paint. Entonces tenemos esencialmente una recta, que no quedó muy recta, disculpe. Y otra recta, que tampoco quedó muy recta. Bueno, estas rectas aquí las tenemos. Podríamos decir, mira, aquí tenemos a X. Acá tenemos a Y. A ver. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que cada valor de X y Y se ve esencialmente como un punto en este espacio. Un punto acá, 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 un punto acá. Entonces, nosotros podemos tener muchos valores de estas variables X y Y de repente nos damos cuenta que si tenemos una gran cantidad de valores, pareciera que la mayoría de los valores, no todos, esto es muy importante, no todos, pero la gran mayoría de los valores tienen una especie de regla. ¿Sí? Es decir, no todos los valores, pero la mayoría de los valores pareciera que siguen una misma regla de asociación. Es decir, podemos establecer una relación entre estos. Y esa relación que establecemos se puede modelar mediante una regla, una recta. Esa es la recta de ajuste.
Que de hecho puede ser otra función, podría ser una curva, pero particularmente en este tipo de correlación que estamos estudiando, es una recta. Entonces, esta recta a la que estamos haciendo referencia, es justamente la recta que nosotros llamamos y igual a ax más b. Esta es la recta. ¿Quién es A? A es la pendiente de la recta. ¿Y quién es B? B es el puntito, el punto donde esta recta finalmente corta el eje de las Y. Podría ser aquí, pero podría ser que esta recta estuviera un poquito más hacia arriba, ¿sí? Podría ser que estuviera así, etcétera. Hay muchas formas en las que esta recta podría cortar al eje de las Y y B es ese punto específico donde lo corta. Lo importante es darnos cuenta que entonces esta recta representa con un error de aproximación, representa al modelo estadístico, es decir, el modelo estadístico que está construido por los puntos definidos por las variables del modelo, finalmente es representado por esa relación que se establece. ¿Y cómo obtenemos esa relación? Mediante estas ecuaciones, ¿sí? De hecho, esta recta de ajuste o esta metodología, comúnmente le llamamos el método de mínimos cuadrados. Comúnmente así le llamamos el método de mínimos cuadrados. Entonces, este método de mínimos cuadrados nos ayuda muchísimo porque nos da de manera explícita cuál es la relación que hay entre Y y X. ¿Sí? Y claro, es otra manera de poder establecer esa relación. Es otra manera de poder establecer justamente esa relación a la que estamos haciendo referencia. Entonces, vamos a considerar, si les parece bien, vamos a considerar este caso que nosotros tenemos. ¿Sí? Vamos a considerar el mismo ejemplo que ya hemos tomado para calcular el índice de correlación de Pearson. Pero ahora vamos a tratar de construir cuál es la relación o la recta, ¿sí?, de ajuste. Entonces vamos a considerar las mismas variables estadísticas, pero ahora la pregunta es, o lo que se nos pide es obtener la relación estadística entre las variables X y Y. Y que desde luego, esta relación estadística, muy especialmente, es una herramienta de prueba, ¿sí? Es un elemento muy poderoso para poder justamente probar la relación que se gesta entre dos variables estadísticas. Entonces, es una relación muy poderosa, muy interesante para nuestro análisis. Entonces, vamos a obtener esta relación calculando tanto el valor de la pendiente como también el valor tanto el valor de la pendiente como también el valor de la ordenada. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para calcular la pendiente? Pues, acá tenemos el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces vamos a calcular quién es A, ¿sí? Pues para calcular A necesitamos algunos datos, pero creo que algunos de estos datos ya los tenemos, ¿verdad? Porque ya sobre esto nosotros estuvimos calculando algunos valores. Voy a tomar los valores que hemos calculado porque van a ser útiles para nuestro cálculo nuevamente.
A ver, entonces, si tomamos en cuenta estos mismos valores que ya calculamos y que algunos van a ser de mucha ayuda. Entonces, ahí tenemos los valores. ¿Quién es la pendiente? Pues la pendiente nos dice que es igual a n. Vamos a calcular directamente. N es 6, ¿verdad? Por la suma de x por y, que fue 452, ahí está. Menos la suma de las x. ¿Cuánto era la suma de las x? Por acá la tenemos. Era 281. Por la suma de las y, que era 11. Sobre n, que nuevamente es 6, por la suma de las x elevadas al cuadrado, que era 13,699, menos la suma de las x elevadas al cuadrado. A ver. Si ahora vamos a poner acá la suma de todas las x, que era 281, elevados al cuadrado. Ahí está la sustitución para obtener el valor de la pendiente. Y esto es igual a ¿quién? Esto es igual al cociente que tiene 6 por 452. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos da? 6 por 452. ¿Si alguien puede apoyar? 2712. 2000. Muchísimas gracias. Menos 281 por 11. 3091. 2091. Ajá, Tres. muy bien. 391, doctor. Ah, es 3000. 3091. Ok, muchísimas gracias. Sobre 6 por 13,699. 82,194. Muy bien. Menos 281 al cuadrado, por favor. 281 al cuadrado. 78961. Ahí está, ¿verdad? 78,961. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual al cociente que tiene 2,712 menos 3,091. Va a dar un valor negativo, ¿verdad? Menos 379. 379. Sobre 82,194 menos 78,961. 3233. 3,233. Pero es positivo, ¿no, doc? Sí, sí, este es positivo. Sí, muchas gracias. Y esto es igual a menos, ¿cuánto nos da este cociente, por favor? 0. 0.11. 0,11, exactamente. Muy bien. Ese es el valor de la pendiente. ¿Sí? Ahora, además de este valor de la pendiente, podemos calcular el valor de la ordenada. Acá
está el valor de la ordenada. Ahí está. ¿Qué es igual a quién? Es igual al cociente. Observemos, por favor, que el término de abajo es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Entonces podemos escribir el resultado. Ya sabemos que nos va a dar 3,233 a el denominador. Arriba sí hay cambios. Tenemos la suma de las y's, que es 11, por la suma de las x elevadas al cuadrado, que es 13,699, menos la suma de las x, que es 281, por la suma de los y por x, o sea, de 452. Esto es igual al cociente que tiene 11 por 13,699, ¿cuánto es? $150,689. 150,000 689. 689. Muy bien. Menos 281 por 452. 127,012. Sobre 3,233. Esto es igual al cociente que tiene 150,689 menos 127,012. ¿Cuánto es? 23,677. 23,000, ¿cuánto, perdón? 677. 677. Muchas gracias. 23,677 sobre 3,233. ¿Y cuánto nos da este cociente? 7.32. 7,32. Excelente. 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 Muy, muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que ya también tenemos la ordenada. Ya tenemos la ordenada. Es decir, nosotros podríamos decir que con esto ya tenemos la relación. Y es igual a x más b, es igual a a, que es menos 0.11, x, más b, que es 7.32. Esa es la relación. Esa es la recta que conecta a x y a y. Y observemos qué interesante, que la pendiente es negativa, como también fue negativo el índice de Pearson. ¿Sí? Entonces, este resultado nos hace mostrar cómo la relación es inversa. Al igual que el coeficiente de Pearson nos indicaba que había una relación inversa entre X y Y. ¿Sí? Esto es muy interesante porque entonces esto significaría que aun cuando la correlación es pequeña,
pero finalmente es inversa en ambos casos. Y entonces, este método de mínimos cuadrados es un método muy interesante que nos permite, de alguna manera, confirmar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Y con esto, desde luego, cuantitativa, pues podemos construir argumentos sobre las variables de estudio así definidas. ¿Sí? A ver, me espero un poquito para escucharlos, para conocer si hay dudas, si hay preguntas sobre esta segunda metodología. Adelante, por favor. Bien, alguien ha levantado la mano. Maestra Patti, adelante, por favor. Claro que sí. Sí, doctor, muchas gracias. En este caso, nosotros podemos tratar de establecer relaciones con cualquier variable de nuestro estudio. Claro que sí, con cualquier variable en nuestro estudio, que desde luego nuestro estudio tenga cierto sentido, digamos, o que nosotros como investigadores consideremos que afecta una variable estadística a la otra. Aquí hay una característica muy importante y esto es que la variable estadística sea cuantificable, es decir, que pueda ser medible. Por ejemplo, hay un cálculo que se hizo hace algunos años sobre el desempeño de la labor docente, ¿cierto? El desempeño de la labor docente relacionado al incremento del salario, para tratar de preguntarnos si los docentes tienen un mejor desempeño cuando su salario es mayor, ¿sí? De hecho, el gobierno este cálculo. Y claro, inmediatamente cuando estoy mencionando esto, la pregunta natural que varios de ustedes como investigadores pueden hacer es decir, bueno, ¿qué significa un mejor desempeño, verdad? Bueno, este mejor desempeño, el gobierno lo define con una lista de variables, ¿sí? Con una lista de indicadores de esas variables. Define variables, define indicadores sobre ellas, por un lado. Y por otro lado, toma como referencia un indicador muy específico que es el incremento del salario. El gobierno demuestra con una prueba que puede ser cuestionable, que el incremento en el salario no necesariamente repercute en una mejor labor de la docencia, ¿sí? Por esta demostración que el gobierno hace, digamos ya como estudio, es cuestionado, porque este término de mejor labor en la docencia es muy amplio. Es decir, el salario que perciben los docentes no es el único indicador importante en el desempeño de la labor docente, ¿sí? Entonces se tendrían que incrementar no solamente el salario, sino otros parámetros, otros indicadores, para finalmente que varios indicadores impactaran en este indicador principal que el gobierno definió, ¿sí? Entonces, ese tipo de estudios se pueden elaborar. Se pueden elaborar a través de la investigación cuantitativa y la estadística. La estadística nos da herramientas muy poderosas. Aquí hemos mostrado, porque el objetivo del curso ha sido un primer acercamiento esencialmente de las medidas básicas en la estadística, e hemos incluido estas dos metodologías para poder establecer la relación entre dos variables estadísticas. Pero yo quisiera mencionar que la interpolación de funciones o la construcción de funciones por medio de aproximaciones, como ha sido en este último caso, puede ampliarse, no solamente al caso de tener una recta de ajuste, sino al caso de tener una curva de ajuste y de tener
curvas específicas. ¿Por qué? Porque no siempre el comportamiento de los datos se relaciona mejor con una recta. A veces los datos, cuando ya son modelados, tienen mejor la forma de una función exponencial o de una función logarítmica o de una curva en lo general. Y entonces, estas ecuaciones que hemos dado son útiles para el caso cuando el modelo, decimos nosotros, que es lineal, porque es una recta. Pero hay otros modelos que son también muy poderosos y que en casos muy específicos son los que se deben de utilizar. Entonces, hay todo un campo de desarrollo, hay un campo de desarrollo muy amplio para poder analizar la relación entre una variable estadística y otra. E inclusive, esto tiene un impacto muy poderoso en la educación, pero también lo podemos encontrar en cualquier otro campo de las ciencias sociales, ¿no? Si nosotros nos dedicamos ahora a analizar, por ejemplo, los estudios que hacen los partidos políticos en esta época en que nuestro país se está por designar a un nuevo presidente o presidenta, podríamos observar cómo la clase política, los partidos políticos están siempre interesados, que les permite poder conocer cuál es el nivel de empatía, cuál es el nivel de cercanía o de voto, la cantidad de voto, de probabilidad de voto que ellos tienen con respecto a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la estadística a través de este tipo de modelos nos ayuda a poder establecer, a poder conocer con pequeños márgenes de error cuál es el comportamiento de una determinada población. Y claro, este ha sido un primer acercamiento. Habrá en el programa de doctorado un segundo acercamiento donde se hable de la inferencia estadística, porque la inferencia es posiblemente la herramienta más poderosa, también es más sofisticada, requiere de mucho más cálculo matemático, pero la inferencia inclusive tiene la capacidad, como su propio nombre lo indica, de inferir, es decir, de darnos un pronóstico por adelantado ante un determinado hecho o fenómeno. Y eso pues resulta sumamente extraordinario en muchos sentidos. Maestra Patti, estoy pendiente de si se contestó su pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, permítanme ver si alguien más ha levantado la mano. Escuché ese ruido de cuando la mano se levanta. Ah, sí, maestra Mónica, adelante, por favor. Pues me parece muy importante todo este tipo de eventos, porque sí deberíamos hacer como análisis de investigación sobre el poder adquisitivo de lo que manifiesta del salario. A lo mejor no es necesariamente que destaque uno por una situación económica favorable, sino también por la situación de que debemos de estar preparados para dar mejores y brindar mejores personas a la sociedad. Pero pues también existe el UCICAM, ¿no? Y es una forma de nosotros poder estar a la vanguardia del estudio, pero pues ya de acuerdo a los intereses del gasto público, pues obviamente siempre el gobierno nos va a dar limitantes porque se sienten amenazados por los subsidios de apoyo. Sí, esto que comenta es muy interesante, maestra, muchas gracias, porque en efecto, tener conocimientos básicos de estadística nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a cuestionar inclusive los datos estadísticos, ¿sí? Nos va a ayudar mucho a cuestionar la propia información que los gobiernos brindan, y esto es sumamente sano, esto es sumamente sano, el poder desarrollar un pensamiento más crítico. Hay una frase muy bonita de un matemático español, Eduardo Díaz Cabezón, un matemático muy, muy conocido en España y en América Latina, y que nos dice, las matemáticas realmente nos hacen libres y nos hacen menos manipulables, ¿sí? Entonces, la estadística nos da herramientas para ser menos manipulables, para cuestionar la información que recibimos,
y darle una interpretación propia a esa información, lo cual nos hace preguntar y lo cual nos hace cuestionar. Y creo que como ciudadanos críticos, esa es una labor que nosotros tendremos que atender ante las propias instancias, ¿no? Ante la propia OSICAM, que por un lado dice que atiende las necesidades de los maestros, pero que otras estadísticas nos dicen que la mayoría de los cursos de OSICAM solamente atienden a menos de una tercera parte de los maestros. Entonces, por un lado, institucionalmente se dice que se atienden las necesidades, pero por otro lado, otras instancias nos indican que parece ser que no se atienden, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos a favor o en contra, este tipo de diálogo crítico solamente es posible si analizamos la información, si analizamos los datos. Y bueno, creo que esa es en gran medida la labor y las herramientas que nos da la estadística. Cada persona puede hacer su juicio, pero la gran ventaja de la información y la gran ventaja de las matemáticas es que, a diferencia de la opinión, que es ampliamente manipulable, este tipo de conocimiento es un poco más difícil que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho su trabajo en estas 2 sesiones. Vamos a dejar un ejercicio de tarea como cierre. Y este ejercicio, de hecho, es complementario al ejercicio 14. Es decir, el ejercicio 14 consistía en calcular el coeficiente de correlación de Pearson de 2 variables estadísticas, de X, que era la edad del estudiante, de Z, que era el número de hermanos. Vamos a dejar los datos que ya tenemos, textualmente, pero ahora el ejercicio número 16, ahí están los 2 ejercicios de tarea, que serán también los 2 ejercicios de evaluación, ¿sí? Pues ahora será calcular la recta de ajuste para las 2 variables estadísticas, ¿sí? Entonces, ese es el cambio. Ahora vamos a calcular la recta de ajuste para estas 2 variables estadísticas, que ahora les hemos llamado X y Z. Y claro, la ecuación a la que ahora estamos haciendo referencia es que en lugar de escribir Y igual a X más B, pues estaremos escribiendo algo así como Z igual a X más B. Entonces, en lugar de las Y's aparecen justamente las Z's. Es decir, que A lo definimos, lo escribimos acá. Como N por la suma de X, Z, menos la suma de X por la suma de Z. ¿Sí? Ahí está A. Y el caso de B, que lo vamos a escribir de una forma también muy semejante. El caso de B, que ahora lo vamos a poder escribir como la suma de las zetas por las x al cuadrado, la suma de las x al cuadrado, menos la suma de las x por la suma de la zx sobre n, sí, perdón, sobre n por la suma de x cuadrada menos la suma de las x elevadas al cuadrado. Ahí está justamente. Ahí tenemos las ecuaciones que vamos a requerir, que son las mismas que hemos estado trabajando utilizando la variable z. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de estos 2 ejercicios, el ejercicio 14 y el ejercicio 15. Más que duda, doctor, quiero hacer una petición, si nos puede compartir el documento y si nos, bueno, también el espacio para subir los resultados.
Claro que sí. El espacio va a estar en Classroom y el documento lo subo en Classroom, pero para poderlo hacer, digamos, más rápido, ¿qué les parece si lo comparto en PDF en un momento más? Ahí en el grupo de WhatsApp para que todos tengan acceso de manera inmediata. De todas maneras lo voy a subir a Classroom, pero para que quien decida, digamos, trabajar desde el día de hoy pueda hacerlo. Estos 2 ejercicios se van a programar en Classroom y va a estar abierto Classroom prácticamente hasta el siguiente sábado, ¿no? Entonces, prácticamente hasta el siguiente sábado estará disponible para que ustedes puedan a lo largo de toda la semana hacer estos 2 ejercicios. Y bueno, me gustaría terminar agradeciendo a todos ustedes su atención en este seminario. Si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir pantalla. Quisiera agradecer a todos ustedes su atención en este seminario. Con este seminario concluimos este cuatrimestre. Como hemos comentado por ahí en los anuncios oficiales, en las próximas par de semanas vamos a enviar su boleta de calificaciones de este cuatrimestre, pero antes van a estar abiertas las plataformas para que puedan subir alguna actividad, algún trabajo que tengan pendiente hasta el próximo sábado, ¿sí? Después de eso se van a cerrar y posteriormente estaremos enviando de manera personal su boleta de calificaciones del primer cuatrimestre para que ustedes puedan tener su informe académico y saber cuál ha sido el rendimiento académico en los diferentes seminarios. Esto por una parte, y por otra parte, bueno, hacer esta cordial invitación a todos ustedes a que nos acompañen este próximo viernes por la tarde, sábado por la mañana, a nuestro coloquio de estudiantes de posgrado. Ahí van a participar los estudiantes que van en maestría, que van en doctorado, que van en primer grado, que van en segundo grado. A la presentación de trabajos. Hay muchas modalidades de participación. La modalidad como asistente no tiene ningún costo, es abierta.